El abastecimiento de agua potable y la gestión de las aguas residuales, además de estar declaradas como un derecho humano por Naciones Unidas, son competencia exclusiva de los ayuntamientos. Pero esa autonomía, en la práctica, se ha visto socavada por leyes que han impuesto desde el año 2008 una austeridad económica que ha dificultado la prestación del servicio de manera directa por los ayuntamientos, apostando además por la externalización, aunque ello haya supuesto perder calidad. Para colmo, en aquellos sitios en los que se privatizó la gestión del agua, tampoco resultó una gestión más barata, como demostró el Tribunal de Cuentas, que aseguró que la gestión indirecta muestra una tendencia generalizada a suponer mayores costes. En este contexto, algunos ayuntamientos con el servicio de aguas privatizado se propusieron recuperar la gestión pública. El caso de Valladolid es tal vez uno de los más emblemáticos. Yo creo que lo primero es la voluntad política. Cuando nos presentamos a las elecciones teníamos claro que los servicios básicos y esenciales, y más como es el agua, un derecho humano, tienen que ser gestionados por manos públicas. Nos presentamos a las elecciones después de estar en la oposición desde el año 2011 con una de esas voluntades, ¿no?, de municipalizar servicios importantes. Se acababa la concesión, el contrato de 20 años, tuvimos esa oportunidad y tras un estudio de las distintas fórmulas de gestión, bien por empresa pública, por servicio propio internalizado en el ayuntamiento o bien a través de una empresa mixta o una concesión, pues salió que lo más rentable desde el punto de vista económico, social y también desde el punto de vista del interés público era una entidad pública empresarial, una empresa pública. Por eso nos decidimos, pensábamos que era la mejor manera de controlar el servicio y también de que los ciudadanos lo que pagamos por el agua en Valladolid vaya a ser reinvertido en la red. Había un déficit de inversión muy grande en los 20 años de privatización. Yo siempre explico bien esto porque parece que era la empresa privada la que tenía que invertir y no es así. Los ayuntamientos son los que tienen que invertir con el canon que reciben de esas concesiones y el Ayuntamiento de Valladolid no había reinvertido ese canon en las tuberías, por decirlo coloquialmente. Nos encontramos con ese déficit y lo que hemos visto es que a la larga evidentemente es mucho más rentable porque lo que estamos pagando lo podemos reinvertir en mejorar el ciclo integral del agua. El precio que pagamos los vallisoletanos y las vallisoletanas por el agua va para mejorar la red, unos 10-11 millones al año, creo que eso es muy importante. Desde el punto de vista medioambiental creo que está mucho más acorde con lo que se exige por parte de las autoridades europeas y también, por ejemplo, con la nueva ley de cambio climático y también, por ejemplo, con el tema de las bonificaciones sociales y el carácter medioambiental de las tarifas. Hay muchos resultados que no son inmediatos, no es el trabajo de hormiguitas, pero yo creo que sí que hay distintos ejes que a medio y largo plazo la ciudadanía vallisoletana va a notar. En primer lugar, ese déficit de inversión, 24 millones de inversión en 20 años de privatización frente a los 34 licitados en 4 años de inversión pública. Actualmente, y hace muchos años ya se vienen produciendo bastantes averías en la red de agua, lo que llamamos coloquialmente reventones, cortes de agua, y esto evidentemente no se ve por el momento, pero con una mejora de las infraestructuras como estamos invirtiendo, dentro de unos años no vamos a tener esas molestias. Eso por un lado. Por otro lado, inversión en energías renovables, por ejemplo, flota 100% verde. Las exigencias que trasladamos desde las administraciones a la ciudadanía, creo que tenemos que ser los primeros en predicar en el ejemplo y yo creo que Aquaval está a la vanguardia de ser una empresa pública verde comprometida con su medio ambiente y con su entorno. Desde el punto de vista social, lo mismo. Creemos que las tarifas que se están llevando a cabo son razonables. Razonables desde el punto de vista que yo siempre lo digo, el agua no se puede regalar, es un bien muy preciado y tiene que ser pagado en su consumo, pero también es cierto que hemos podido llevar a cabo bonificaciones, por ejemplo, bonificaciones COVID para pequeñas y medianas empresas, para familias numerosas, para personas con pocos recursos. Por otro lado, también evidentemente no cortar el agua a nadie. Esto no pasa en Valladolid y yo me gusta ser rigurosa y sincera, pero sé que en otras ciudades acaba pasando y eso nunca te lo puedes asegurar si la gestión no es 100% pública. Y por otro lado, aparte de las inversiones, los bonos sociales, creo que la responsabilidad social ambiental es importante en las empresas y la labor que se está haciendo desde el punto de vista
de la empresa con la educación ambiental, la educación a los más pequeños y más pequeñas de la casa, que son los que, en definitiva, muchas veces son los que cierran el grifo a los padres para que no se malgaste el agua, o, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que son ciertas señas de identidad de Aquaval que se van a notar, como digo, a medio y largo plazo. Y también, por supuesto, que podíamos subrogar, según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a la plantilla, unos 170 empleados, que para nosotros era imprescindible que conservaran sus derechos, y también desde un punto de vista de funcionamiento del servicio. Habría sido darnos un tiro en el pie. Por tanto, por todos esos motivos decidimos seguir adelante. No siempre la voluntad política es suficiente, hay veces que no se puede técnicamente, pero en esta ocasión sí que pudimos. El proceso fue complejo. Lo primero que hicimos fue una memoria político-técnica, en el sentido de, primero, hacer un diagnóstico de lo que había pasado con el ciclo integral del agua en Valladolid tras los 20 años de privatización. La memoria está colgada en la página web del Ayuntamiento y yo creo que para algunas ciudades está siendo una referencia, ¿no? El tipo de estudios que se hizo. Se elevó la memoria al Pleno con la propuesta de que se gestionara a través de una empresa pública, y fue aprobada por mayoría absoluta con los votos del Gobierno, Partido Socialista y mi formación, Valladolid Toma la Palabra, el 31 de diciembre del año 2016, es decir, 6 meses antes de que terminara esa concesión. A partir de ahí todo fueron problemas, hemos llegado a superar hasta 11 o 12 procesos judiciales relacionados con la municipalización de manera favorable, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de la municipalización, y las sentencias más importantes lo que decían es que operaba la autonomía municipal reconocida en la Constitución española y que el proceso había sido de todo justo, de todo bien apuntado jurídicamente, y fue muy complicado por eso. Y además la concesionaria, como bien comentabas, no nos lo puso fácil. Digamos que el traspaso de poderes que se suelen dar las privadas entre las privadas no tuvo nada que ver en este caso. Incluso se quedaron en el local cuando no iban a gestionar el servicio, incluso nos pusieron muchísimas pegas para los soportes informáticos, o incluso dijeron a la plantilla que no iba a ser posible la subrogación. Todo esto llevó muchísimo trabajo, muchas asambleas, quedar uno por uno con los trabajadores de la empresa para intentar dotarles de seguridad y firmar ese acuerdo de subrogación, y por tanto, como digo, no fue una tarea fácil, aparte de los problemas desde el punto de vista público, en el sentido de prensa, de compra, por ejemplo, de titulares que denostaban la gestión pública y el proceso de municipalización. De hecho, el otro día había una noticia de hace 4 años que decía precisamente que el precio del agua se iba a encarecer muchísimo en Valladolid, entre otras lindezas, como que esto iba a costar al ayuntamiento dinero, cuando lo que se ha demostrado es que lo que da una empresa pública del agua es beneficios. Como digo, se nos presentaba la solución de una empresa mixta, se decía que prácticamente no se tenían beneficios, y a los 6 meses de estar llevando la empresa ves que el agua da beneficios. El tema es que sea beneficios sociales. Yo prefiero que ese dinero que recaudamos por el precio del agua vaya para mejorar el servicio público y no para engordar bolsillos privados. Creo que es lícito, como digo, que las empresas privadas tengan beneficios. ¿Cómo no lo voy a pensar? Es así. Pero evidentemente cuando la gestión es de un bien básico y elemental y un derecho humano como el agua, yo defiendo que sea una gestión pública. Por eso es importante que se dejen de poner alfombras rojas a las privatizaciones. Creo que esto ya no está ocurriendo, pero entre las dificultades que nos hemos encontrado, para que nos hagamos una idea, con el anterior equipo de gobierno central tuvimos hasta una denuncia de la Abogacía del Estado por el proceso de Valladolid, no solo a través, como digo, de los juzgados y a través de la prensa. De hecho, un día me dijeron que había un libro en la estación de Valladolid en el cual ponía "El futuro del agua pasa por Valladolid", y salía mi cara y la del alcalde, en el cual un libro que digamos, difamaba totalmente pues todas las cuestiones relacionadas con el proceso. Hace años, y con el anterior gobierno central, se puso una alfombra roja a las privatizaciones desde el punto de vista jurídico y administrativo. Imaginemos que cuando no hay tasa de reposición o está muy fijada en los ayuntamientos y no puedes contratar personal, hace que los servicios se vayan ahogando y sea más fácil externalizar que contratar personal propio que saque adelante servicios básicos, como puede ser la limpieza, que es pública, tenemos en la empresa pública de autobuses, también lo es. Os comentaba antes que estamos consiguiendo municipalizar también Nevasa desde mi área del servicio funerario, pero es
algo que no es nada fácil, es muy complejo. Y lo pongo con el ejemplo que, por ejemplo, las privatizaciones del agua, he visto casos porque sí que he dado muchas charlas y he asistido a distintos encuentros en los cuales se dejó todo atado y muy atado. Aquí el contrato era de 20 años, ahora me preguntan desde que hemos municipalizado hace 4 años que cuánto puede durar esto. Precisamente esto no está blindado. Si pasado mañana entra otro equipo de gobierno, puede privatizar el servicio. Por tanto, desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es ofrecer resultados, decir que la gestión pública es la mejor para que sea algo inevitable que esa gestión sea pública independientemente de quién gobierne. Pero está claro que el marco jurídico hace que blinda los contratos privados, pero la gestión pública se puede privatizar a los 2 días. Por tanto, evidentemente es mucho más favorable a privatizar. Yo creo que es imprescindible, ¿no?, que se vea una red de comunicación de operadores públicos en el cual intercambiemos buenas prácticas, pongamos en valor y se conozca o hagamos que se conozca lo común de las empresas públicas del agua, y yo creo que, como digo, es muy importante. De hecho, frente a la privatización, creo que tenemos mucho que aportar y también pues aportar soluciones para cuando ayuntamientos, por ejemplo, quieren municipalizar sus servicios. Yo creo que la pandemia también nos ha hecho valorar mucho más, por así decirlo, lo importante, lo que muchas veces es invisible, como es la salud o como es también la unidad, ¿no?, la unidad y la cooperación entre las personas para salir adelante. Pues esto yo creo que ha sido lo mismo, un servicio público fuerte pues ha hecho que se vea que se pueden aportar soluciones por encima de los beneficios económicos. En el caso de Aquaval, nuestra primera preocupación fue evidentemente la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, pero por otro lado también la bonificación de ciertos precios del agua para pymes, pequeñas y medianas empresas. Hicimos un bono inicial de 200.000 euros, también para otras cuestiones básicas, pero el agua nos parecía importante. No puede ser que tengas que cerrar tu negocio y tengas que seguir pagando facturas. Pues ahí tuvimos margen para operar por esa vía y, por supuesto, para la investigación, que es algo de lo que yo creo que he hablado poco y estamos haciendo un esfuerzo muy importante. El tema de la detección temprana en aguas residuales de la COVID-19 para nosotros ha sido una experiencia única e importante a la hora de ver cómo evolucionaba la pandemia y ver si los parámetros de aguas residuales iban subiendo o bajando en función de cómo se iba desarrollando la pandemia, ¿no? Y a día de hoy se siguen haciendo los análisis. Por tanto, yo creo que tiene todo ese valor, ¿no?, poner por delante el interés común a los beneficios económicos. AEOPAS ha lanzado un manual gratuito de contenido técnico y jurídico destinado a servir a los ayuntamientos que toman la decisión de remunicipalizar los servicios de abastecimiento y saneamiento que en su momento fueron privatizados. Se trata de un instrumento técnico que desmonta muchos falsos mitos existentes en la sociedad sobre la remunicipalización de la gestión del ciclo integral del agua.